My husband's great. He really is. He's very respectful to me. I mean, he spoils me. He takes care of me. En lo más profundo del bosque, donde los árboles se alzan majestuosos y el silencio parece envolverlo todo, se encuentra un lugar que esconde oscuros secretos. En este escenario de naturaleza imponente, se desarrolla una historia que desafía la comprensión y lleva a la mente humana a los límites de lo imaginable. En el corazón de este misterio se encuentra Peter Keller, un hombre aparentemente común, pero cuyas acciones ocultan una oscuridad insondable. Desde la tranquilidad de su hogar hasta los recovecos más oscuros del bosque, Keller teje una red de secretos que solo él parece entender. Las palabras de Keller, captadas en grabaciones íntimas, revelan un estado mental perturbado. Habla de su esposa con ternura, pero también con una frialdad que estremece. Sus pensamientos oscilan entre el amor y el desapego, entre la preocupación por su familia y la aceptación de su destino incierto. En medio de sus confesiones, Keller revela su plan macabro. Habla de preparativos meticulosos, de un refugio oculto en lo más profundo del bosque. Sus palabras son tranquilas, pero tras ellas se esconde una determinación feroz, un deseo de llevar a cabo un oscuro propósito sin importar las consecuencias. El relato se desarrolla con un ritmo inquietante, cada palabra cargada de suspenso y tensión. Las preguntas se acumulan en la mente del espectador. ¿Qué impulsa a Keller a cometer tales actos atroces? ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? Las imágenes que acompañan las palabras de Keller son igualmente perturbadoras. Escenas de un refugio subterráneo, construido con esmero y oculto a la vista de los curiosos. El contraste entre la aparente normalidad de la vida cotidiana y la oscuridad que acecha en las sombras es desconcertante. A medida que avanza el relato, se desvelan detalles cada vez más escalofriantes. Keller habla de sus preocupaciones financieras, de su frustración ante las expectativas de su esposa. Sus palabras revelan una mente obsesionada, atrapada en una espiral de paranoia y violencia. A medida que nos sumergimos más en las profundidades de la mente del asesino, nos encontramos con fragmentos de su vida cotidiana, aparentemente mundanos, pero cargados de una tensión palpable. Sus palabras revelan una lucha interna entre la aparente normalidad y la oscuridad que acecha en su interior. ¿Qué eventos llevaron a este individuo a tomar un camino tan oscuro y peligroso? ¿Qué demonios lo atormentan en las sombras de la noche? La narrativa se vuelve aún más inquietante cuando exploramos las relaciones interpersonales del asesino. Sus referencias a su esposo y su perro arrojan luz sobre una vida aparentemente común, pero también plantean preguntas inquietantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones. ¿Qué papel juegan estas personas en su mundo retorcido? ¿Son cómplices inocentes o víctimas de sus propios delirios? A medida que nos adentramos en los recovecos de la mente del asesino, nos enfrentamos a una verdad perturbadora. La línea entre la cordura y la locura es más delgada de lo que imaginamos. Sus palabras nos sumergen en un abismo de paranoia y desesperación, donde la realidad se distorsiona y los sueños se convierten en pesadillas. ¿Qué horrores acechan en las sombras de su mente? ¿Qué impulsos oscuros lo llevan a cometer actos tan atroces? De esta manera, somos testigos de la escalofriante conclusión de la historia del asesino. Sus palabras finales nos dejan con más preguntas que respuestas. Mientras contemplamos el abismo de su alma atormentada, ¿qué destino aguarda a este individuo perdido en la oscuridad? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su trágica historia? En este caso, nos encontramos con Cindy, una figura intimidantemente familiarizada con el caso Keller, cuyo seguimiento dio un giro inesperado el día del incendio. La policía, al detectar la ausencia de Peter, convirtió su búsqueda en la máxima prioridad. ¿Dónde podría estar él? ¿El hombre cuyo vehículo fue encontrado abandonado en el centro de la ciudad? ¿Quieres conocer los detalles más escalofriantes de este caso? Sigue viendo para descubrirlo todo. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para recibir actualizaciones sobre nuestro próximo contenido. La verdad te espera. Las preguntas flotaban en el aire, pero las respuestas parecían esquivas. Las llaves dentro del vehículo, un retiro significativo de fondos de su cuenta bancaria y la incertidumbre de sus compañeros de trabajo aumentaron la preocupación. ¿Estaría en peligro o había elegido huir? Sin embargo, la policía no se quedó de brazos cruzados. Una vez dentro de su hogar, descubrieron un hallazgo crucial, un disco duro con los diarios en video de Peter. Este descubrimiento no solo llevó la investigación de grave a francamente escalofriante, sino que también ofreció un atisbo de la mente perturbada detrás de los actos. En estos diarios, Peter revelaba sus pensamientos más oscuros y su perturbadora lógica. ¿Cómo alguien podría justificar tales acciones?
La sargento retirada Cindy West compartió la técnica ingeniosa que condujo a la ubicación de Peter, fotografías tomadas durante la construcción de su búnker. El análisis meticuloso de estas imágenes reveló pistas que llevaron a la policía a la conclusión de que Peter podría estar escondido en una zona específica. La tensión aumentaba mientras la policía se preparaba para enfrentarse a lo desconocido. ¿Qué encontrarían en Camp Keller? ¿Y qué peligros acechaban dentro? La respuesta llegó con un asalto planificado. El equipo táctico rodeó el búnker, pero las tácticas convencionales demostraron ser ineficaces. Peter, aparentemente decidido a no ser capturado, optó por un final abrupto, quitándose la vida antes de que la policía pudiera detenerlo. La revelación de los cuerpos de Lynette y Ken Keller añadió una capa adicional de horror a esta ya espeluznante historia. La tragedia se había gestado en la oscuridad de la mente de Peter, y su conclusión dejó a la comunidad conmocionada y aturdida. Pero, ¿qué llevó a Peter a cometer tales actos atroces? ¿Y qué podría prevenir tragedias similares en el futuro? La búsqueda de respuestas continúa mientras la comunidad intenta comprender y sanar después de este oscuro capítulo. Con cada detalle revelado, se despliega un panorama más inquietante de lo que puede suceder cuando los demonios internos se desatan. La historia de Peter Keller es un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en las sombras de la mente humana. Desde la tranquilidad aparente hasta la devastación total, el viaje de Peter Keller nos lleva a través de los rincones más oscuros de la psique humana. ¿Cómo alguien podría justificar tales acciones? La pregunta resuena en la mente de todos aquellos que buscan entender lo inexplicable. Las piezas de este rompecabezas se unen lentamente, revelando un retrato perturbador de un hombre atormentado por sus propios demonios. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión que lo llevó a cruzar la línea entre la cordura y la locura? La sargento retirada Cindy West comparte sus reflexiones sobre este caso desconcertante, destacando la dificultad de comprender las motivaciones detrás de tales actos de violencia. ¿Cómo alguien podría justificar el asesinato de su propia familia? La pregunta persiste mientras la comunidad intenta procesar la magnitud de la tragedia, desde el desconcierto inicial hasta la angustia posterior. La historia de Peter Keller deja una marca indeleble en todos los que la conocen. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Y cómo podemos evitar que ocurran tragedias similares en el futuro? Son preguntas que deben abordarse con seriedad y comprensión, mientras buscamos comprender los misterios más oscuros de la mente humana. La historia de Peter Keller es un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras de la psique humana. A medida que la comunidad lucha por encontrar respuestas, queda claro que la verdadera prevención comienza con la comprensión y la empatía. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje a través de la mente de un asesino. No olvides suscribirte, dar like y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video. Esperamos verte pronto y leer tus comentarios.